llegamos a la parte del proceso de cálculo que yo les dije que lo íbamos a ver esta semana. Les armé como paso a paso, ya lo más resumido posible, que de hecho es que usted abre la norma y empieza a correr la hojita y se va a dar cuenta que es la misma información que tengo acá, solo que acá está un poco más ordenada para que se haga un poco más fácil el desarrollo. ¿Ya? Este orden, por si acaso, es propio mío. O sea, yo lo hice cuando empecé a trabajar con este tema para que a mí fuera más simple de verlo. ¿Ya? Entonces, cada quien eh, es la interpretación de la norma mucho más simplificada que estar viendo las 80 páginas que tiene. Entonces, eh, o cuando a ustedes les solicitan que, a ver, quiero que entiendan esto. El corte basal, en otras palabras, en palabras simples, es la cantidad de la fuerza que tiene la estructura. La estructura como tal, ustedes saben que tiene un peso propio más una cierta sobrecarga. Ya, tiene un cierto peso que ejerce sobre el suelo. El sismo como tal desplaza una cierta fuerza de esta estructura, ¿ya? Respecto al horizontal. Que ese desplazamiento, me refiero al desplazamiento de esta fuerza que se genera, es la que nosotros conocemos como corte basal. ¿Ya? ¿Por qué se llama corte basal? Porque efectivamente parte en la base de nuestras estructuras. Yo les mostré en la clase pasada un par de esquemas que se veían así, ¿ya? Que ustedes acá podían ver cuál era la deformada o cuál era la variación que podían ir sufriendo sus estructuras. ¿Ya? El corte como tal efectivamente ocurre en la fundación o en la parte inferior de nuestra estructura, pero después se va transmitiendo al edificio, impactando de mayor manera claramente a la parte superior, ya, por efecto lógico, ya, por eso la gente que está en pisos más altos dentro de los edificios tiende a sentir los temblores con mayor intensidad que la gente que está más cerca del suelo, ya, es más que nada por el efecto que va recibiendo, cómo se va transmitiendo la información o el movimiento a través de la estructura. Nosotros nosotros como tal vamos a llegar solamente a determinar cuál es ese esfuerzo que se va a transmitir en la estructura. No lo vamos a redistribuir, ya, pero igual sería interesante que ustedes después, no se los voy a evaluar, pero sería interesante que después vieran cómo se hace la distribución, porque se hace en base a los pesos por piso que ustedes tienen, ya, y en base a las alturas que tienen a su disposición. Entonces son sus dos parámetros. Uno es la altura y el otro es el peso que usted tiene en cada nivel. Y ahí en base a una fórmula que de hecho la pueden ver en la normativa, se va haciendo una distribución que es proporcional a la variación que existe entre la altura y el peso que ustedes tenían originalmente. Nosotros vamos a determinar esto. Ese es nuestro objetivo. ¿Esto qué va a hacer? En otras palabras, ese esfuerzo o ese desplazamiento que va a generar la estructura con un sismo. ¿Cómo se llama eso? Corte basal. Ya, que esa es nuestro principal objetivo de este proceso de cálculo. Recuerden que nosotros vamos a usar el análisis que se denomina análisis estático en base a la normativa. Ya. Análisis sísmico estático. Y yo se los dividí en varios pasos. Ya. Yo acá les coloqué en un comienzo las fórmulas, todas las fórmulas. Las fórmulas para determinar el corte basal, que estas estaban en su PPT, son las siguientes. El corte basal se determina como C por I por P, donde C es el coeficiente sísmico, que nosotros lo vamos a calcular, y es el coeficiente relativo, o también conocido como coeficiente de importancia, que era el que dependía del tipo de uso que tenía la estructura, y el P, que en realidad es P sísmico, pero se entiende que es el peso sísmico, que es el peso total sobre el nivel basal, ya que usted considera el peso propio más un cierto porcentaje de la sobrecarga que tiene la estructura. Yo les dejé la otra norma, que era la NSH 1537, en la carpetita que les compartí, porque esa norma permite entender cómo se calcula la sobrecarga de uso en una estructura. Ya, no aparece como sobrecarga, sino que aparece como cargas de uso, que yo les mostré la tablita la semana pasada, y podíamos ver que dependiendo del uso literalmente que tenga su estructura, va a ser la sobrecarga que usted le va a considerar. Las sobrecargas vienen dadas por presiones, o sea, como presión dentro del cálculo de la estructura. Entonces usted tiene que hacer la conversión a fuerza en función del área que usted tiene. No van a tener que hacer eso ustedes porque yo se los voy a dar como dato. Ya, no les voy a pedir que ubiquen ni que calculen, nada. Yo les voy a dar los antecedentes y quiero que hagan el procedimiento para el cálculo. Para calcular este corte basal, si se dan cuenta, a nosotros nos falta un dato. Ya, ese dato es la C que tengo acá. ¿Por qué? Porque tanto el peso como el coeficiente de importancia van a ser datos que yo voy a tener, ya, porque en el enunciado me tienen que decir que de hecho nosotros vimos, o yo les dejé en la PPT un ejercicio que es con el que vamos a trabajar hoy día. Ya, a usted el edificio le tiene que, o sea, el dato que usted tiene
claramente tiene que venir el peso de la estructura, si no lo tiene lo puede calcular, lo ubica, determina el peso que tiene cada elemento y puede determinar cuál es el peso por piso de la estructura. También habla de un tipo de suelo que usted claramente tiene que conocer la clasificación que tiene el suelo para determinar estos datos. Ya. El material del cual está constituida la estructura también es un dato que usted tiene que tener. Ya. La zona sísmica en la que está emplazado, que va a depender claramente del lugar en el cual está construida su estructura. Ya. Y un elemento que es el que es necesario calcular también, que es este T asterisco que está acá. Acá se me corre el asterisco. Pero este T que está acá abajito, lo acabo de correr, este T que está acá, es un T que se llama T asterisco, que también es un factor que ustedes tienen que determinar. Este se calcula. Todos los demás datos que están acá, como lo puede ser el I, esos que están ahí, esos que están ahí y esos que están ahí, Son se sacan de valores. tablas. ¿Ah? No Son son valores. valores. Sí, Ya, son pero son valores, valores que se es una sacan de tabla. tablas. Ya. Sí, se sacan de tablas. Aquí Gracias. les coloqué todas las tablas ordenaditas para que vayamos viendo cómo se va sacando de cada uno. Este T asterisco, ¿ya? Que se conoce también como el periodo de vibración, usted lo va a tener que analizar o lo va a tener que calcular en cada una de las direcciones que usted tenga a su disposición. Yo les voy a poner a ustedes ejercicios, puede darse el caso que en algún ejercicio, porque ustedes saben que nosotros lo vemos desde el punto de vista práctico, les den una rigidez asociada como a ambos ejes, o que en ambos ejes la rigidez es la misma, ¿ya? Pero cuando se habla de ambos ejes, estamos hablando respecto a un plano. ¿Ya? Si este es mi piso o mi nivel, ya, yo voy a hablar que tengo un eje X y un eje Y, pero respecto al mismo plano. Entonces, se considera como un X y un Y, pero respecto a un cierto plano. Lo que quiero que entiendan es que seguimos hablando de desplazamientos horizontales, pero que se desplaza en un eje que yo denomino X y en uno que denomino Y, pero dentro del mismo suelo que estoy trabajando. No entendemos el X como una cierta horizontal y el Y como una cierta vertical. Ya no estamos hablando de un espacio técnicamente, sino que estamos hablando de un plano. Estamos analizando en ambos ejes posibles ya los desplazamientos que podemos tener. Alejandro. Oiga, profe, ya. Y por ejemplo, ahí usted el ejemplo que usted hizo, da lo mismo el sentido. Puede ser mirando igual para el otro lado, da lo mismo. Sí, tiene dos ejes técnicamente de desplazamiento. Vale. Los dos estarían bien. Ya, Sí. vale, gracias. De estos ejes o de estos datos, ustedes necesitan como antecedente un concepto que se denomina la rigidez. Ya, la rigidez ya, es una característica que tienen los elementos que se calcula como la elasticidad por la inercia partido en el largo. Esto nosotros lo vimos cuando trabajamos con Cross. Ya, es un antecedente que nosotros lo hemos escuchado, no es algo tan nuevo, pero nosotros tampoco lo vamos a calcular, sino que nos van a entregar ese dato. Y eso va a estar claramente en función de los elementos estructurales que nosotros tengamos en nuestro caso. Con ese dato que va a ser la rigidez, que recuerden que se trabajaba con la letra K, ya ustedes van a poder calcular este periodo. ¿Ya? Este periodo se calcula como 2 por pi por la raíz cuadrada del peso sísmico dividido por la gravedad por K. La norma establece que usted va a trabajar la gravedad, ojo, cada norma lo establece. En este caso la establece como 9,81 metros partido en segundo al cuadrado. Ya tengan ojo, porque hay algunas que dicen la gravedad se va a aproximar a 10, otras dicen la gravedad se va a trabajar como 9,81. Eso hay que tener ojo cómo lo plantea cada normativa. ¿Ya? En este caso lo establece de esta forma, entonces nosotros lo vamos a tomar bajo ese criterio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos que calcular la gravedad, vamos a considerar 9,81. Ahora, ustedes me van a decir, son muchas fórmulas, son muchos datos, no son tantos, lo que sí hay que ser súper ordenado en el proceso de recopilación de la información. Ya. Vamos a ir haciéndolo en paralelo con un ejercicio, así va a ser mucho más fácil. Ya, voy a borrar esto. No eso, sino que esto. Para ponerles acá al lado el ejercicio que les traigo, que fue el mismo que les presenté la clase pasada, que les dije que lo íbamos a desarrollar ahora. Lo estoy borrando con mucho cuidado porque no quiero que se me pase a llevar el otro. En el ejercicio tiene que venir toda la información porque yo no les voy a pedir que ustedes la determinen. Ya, eso es como un paso más avanzado que nosotros no vamos a llegar ahí, ya, sino que vamos a llegar hasta un paso inferior técnicamente de eso. Ya. Lo voy a hacer acá al lado porque vamos a ir haciéndolo en paralelo en cada una de las etapas. Ya. El ejercicio era el siguiente. Este es el dato que nosotros tenemos. La inmobiliaria Condorito S.A. ha solicitado a la empresa de ingeniería estructural Cortisona realizar los cálculos estructurales de un edificio habitacional de hormigón armado
de 4 pisos, que se emplazará en Padre Las Casas, 9ª región. Se sabe que en dicho sector el suelo es tipo A. Les piden determinar el corte basal que actúa en el edificio, tanto en el eje X como en el eje Y. Y los datos que le dan son la rigidez lateral en X, la rigidez lateral en Y, y les dan el peso propio por piso en tonelada fuerza y la sobrecarga que tiene cada uno de los pisos. Ya, acá todo ya está transformado a fuerza. Tonelada fuerza es una unidad de medida de fuerza. Entonces no necesitamos hacer ninguna conversión, por si acaso, de unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya, lo primero, que acá yo les fui dejando el paso a paso, yo no sé si se alcanza a ver muy bien, pero acá, lo primero, ustedes destaquen o determinen dentro de su enunciado todos los datos que les están dando. En este caso yo voy a hacer un poquito más abajo porque yo sé que acá después aparece la cámara del Zoom y no van a ver. No está ahí. Ya. Acá nos dicen edificio habitacional, interesante. Nos dan otro concepto, nos dicen que es de hormigón armado. Ya, tiene Profesora, 4 pisos. Dígame, Mario. ¿qué significa SC? Sobrecarga. Ah, gracias. Esto es peso propio. Esto es sobrecarga. Ahí. Ya. Los pisos coinciden con la información que nos permite a nosotros la norma. Recuerden que decía que era máximo 5 pisos. Nos dicen que está emplazada en la comuna de Padre Las Casas, en la 9ª región. Y también nos dan como dato el tipo de suelo. Nos dicen que el suelo es tipo A. Si se dan cuenta, sin querer, el enunciado nos está dando todos los datos que necesitamos nosotros para el proceso de cálculo. Ya. Yo les recomiendo que estos datos ustedes los anoten, los dejen ahí, porque cuando ustedes vayan a buscar los antecedentes que necesitan en cada uno, van a necesitar recordar qué dato fue el que ustedes obtuvieron o cuál era el que les planteaba el enunciado. Bueno, eso. Aparte de esto, ustedes tienen acá como dato la rigidez lateral en el eje X y en el eje Y, y también les dan el peso propio por piso y les dan la sobrecarga por piso. ¿Por qué les entregan estos antecedentes? Porque si ustedes necesitaran, o yo les pidiera, que no lo voy a hacer, pero si fuese el caso, que ustedes hicieran la distribución de los cortes por piso, ¿ya? Esta es la información que usted necesitaría para eso, aparte de la altura claramente por piso. Entonces les tendría que haber dejado un plano donde les mostraba ese dato. En este caso, como no se los voy a pedir, no se los coloco. Profe, Ya. Dígame, Javier. la cantidad de peso va bajando el peso propio debido a la altura por el tema de la esbelticidad. Efectivamente, mientras más alto, lo ideal es que tu estructura pese menos. O sea, por eso también, de hecho, cuando vas en casa, los segundos pisos ya son más livianos que los El fierro va reduciendo. Sí. Ah, Y vale. eso también ayuda de cierta forma en contra que el sismo se siente con mayor intensidad arriba, porque claramente la fuerza que llega arriba va a tener un impacto mayor respecto al peso que hay ahí, porque va a ser menor que lo que había abajo. Y por eso ocurre este desplazamiento y este fenómeno en el cual ustedes, mientras más arriba están, y lo insisto, créanme que mientras más arriba están, más fuerte se siente el movimiento. Ya, como que se va mayorando el movimiento como tal. Ya, yo aquí les coloqué en un paso a paso, súper ordenadito. Vamos a tratar de mantener el orden para que nos funcione y sea mucho más fácil. ¿Cómo vamos a ir calculando cada cosa? Lo primero que yo les recomiendo calcular es el peso sísmico. Como nosotros tenemos los datos, yo no les voy a pedir que ustedes los cubiquen y calculen los pesos, pero si no tuviéramos los datos, ustedes tendrían que cubicar y calcular el peso de cada elemento y así determinando piso por piso. No es nuestro caso. El peso sísmico nos dice que es la suma total de los pesos propios más un cierto porcentaje de la sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular el peso sísmico. Peso sísmico. Entonces, lo primero que usted va a hacer va a determinar cuál es el peso propio total de su estructura. En otras palabras, va a sumar todos los pesos propios. Ya. Que en otras palabras sería sumar el 540. Déjenme abrir la calculadora. 1304. 1304. No, 2090 kilos. Es el peso propio. 2090. 540 más 520 más 2090. Sí. Ya. La suma de los pesos propios, que fue sumar piso 1 más piso 2 más piso 3 más piso 4, les dio 2090 toneladas de fuerza. Quiero que también sumen las sobrecargas, separaditas.
270 más 320 más 320 más 320 son 1230. Sí, 1230. Entonces usted tiene como dato que el peso propio son 2090 toneladas fuerza y que la sobrecarga es de 1230 toneladas fuerza. Ya, ese es el antecedente que usted tiene. Ahora, la fórmula del peso sísmico dice que va a ser el peso propio más un cierto porcentaje de la sobrecarga. Ya, un cierto porcentaje de la sobrecarga. Ese porcentaje va a depender netamente de la categoría de uso que tenga su edificio o su lugar. Acá nos dice que es de uso habitacional. Entonces vamos a tener que adelantarnos un poquitito solamente para conocer este antecedente. Yo aquí les coloqué la tabla, que no se la había resumido yo, pero esta es la tabla por si acaso de las clasificaciones de la ocupación. Acá está lo que me habían preguntado ese día, que entraba en categoría 1, instalaciones agrícolas, ciertas instalaciones provisorias y instalaciones menores de almacenaje. Esas son las que entran dentro de la categoría 1 de ocupación. En la categoría 2 entran todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a la categoría 1, 3 y 4, y edificios u otras estructuras cuya falla puede ponerse en riesgo, puede poner en peligro, otras construcciones en las categorías 1, 3 y 4. En nuestro caso, nuestro edificio tiene como destino habitacional, bajo lo que dice el enunciado. Por ende, la categoría de ocupación en este caso sería categoría 2. Tuvimos que adelantarnos ese paso porque ese dato lo necesitamos acá para determinar cuál es el porcentaje de la sobrecarga que usted le va a dar. Ya. Para los edificios o estructuras que están en categoría 1 y 2, Alejandro. Eso es lo que estaba en las categorías, está en la norma la que pasó, ¿cierto? La 423. Todo está Vale, en la profe. norma. Todo está Vale, establecido a profe. partir de ahí. Ya. Esto también está, por si acaso, cómo se calcula el peso. 25% de la sobrecarga es lo que usted va a considerar cuando trabaje con estructuras, o sea, con estructuras o con edificios que estén en categoría 1 y 2, y un 50% de la sobrecarga lo va a considerar cuando esté en categorías 3 o 4. Como nuestro caso es categoría 2, ya, usted va a usar un 25% de la sobrecarga. Por ende, el cálculo del peso sísmico va a ser el peso propio, que son los 2090, más un 25% de la sobrecarga. Yo les recomiendo que lo coloquen al tiro como 0,25. ¿Ya? Un 25% de la sobrecarga, que son 1230. Tengan ojo, porque si lo que me pasa mucho es que se confunden y como que multiplican entre medio. No. Si quieren, primero saquen el porcentaje de la sobrecarga que van a usar y después se lo suman al peso propio. ¿Ya? 307.5. Ya, esa es la sobrecarga. El 25% de la sobrecarga son 307.5. Y eso se lo vamos a sumar a los 2090. Por ende, nuestro peso sísmico 2.397.5. 2.397.5 toneladas fuerza. Ya, ahí tenemos nuestro primer dato que nos va a permitir lentamente ir acercándonos al resultado que estamos buscando. Miren, el peso sísmico está en hartos lados. Acá nos piden el peso sísmico, acá nos piden el peso sísmico. Entonces, ya son dos datos que tenemos que nos van a ayudar bastante dentro de nuestro desarrollo. Y aquí es nuestro primer antecedente o nuestro primer paso. Ya. ¿Hay alguna duda en cómo se calcula el peso sísmico? No. 25% de la sobrecarga porque es categoría 2, por si acaso. Lo voy a colocar como dato. Perfecto. Vamos a ver ahora la zona sísmica. La zona sísmica va a depender de la ubicación que tenga la estructura. La zona sísmica. En este caso, nuestra estructura ya nos decía que estaba en Padre Las Casas, 9ª región. Padre Las Casas, 9ª región. Como está en la 9ª región, ustedes saben que Disculpe una consulta, mire, Cuénteme, me perdí una Mario. pura parte, no, es solamente 0.25, nada más que eso, solamente me Sí. perdí en esto. Ah, ¿por qué el 0,25 dices tú? Sí, solo eso. Ya mira, la sobrecarga que tú consideras no es el 100%, ¿ya?
es un cierto porcentaje de la sobrecarga. Por eso yo aquí le coloqué como un alfa por ciento. Ese porcentaje va a depender de la categoría de uso que tenga tu edificio o tu estructura. Las categorías de uso están en una tablita que les voy a mostrar igual más detallado más abajo, ¿ya? Pero el uso que nosotros tenemos, que es uso habitacional, corresponde a la categoría 2. ¿Ya? El uso habitacional me lo dice el enunciado. Mira, acá arriba me dice que es de uso habitacional. ¿Ya? Edificio habitacional. Entonces, como tú ya sabes que tu edificio entra en la categoría 2, tú sabes que lo mínimo de sobrecarga que tú le tienes que asignar es un 25%. Entonces se trabaja con ese porcentaje. Tú le asignas un 25% de la sobrecarga cuando está en categoría 1 y 2. Cuando están las categorías 3 y 4, que son bibliotecas, colegios, edificios con más importancia dentro de esta caracterización, tendrías que usar el 50% de la sobrecarga. Pero como nuestro caso o nuestro enunciado nos decía que era habitacional, nosotros sabemos que es categoría 2, por ende utilizamos ese 25% solamente. Y por eso ok, es el 0,25. ahí entendí, gracias. ¿Ya? Nos dice que está ubicado en Padre Las Casas, 9ª región. Yo les dije la clase pasada que para las zonas sísmicas hay dos datos. Uno son las figuras, que son los dibujos muy parecidos a estos, que nos permiten a nosotros más o menos ir localizando dentro del lugar en el que estamos y ver de una u otra manera en qué zona sísmica estamos. Y también están las tablas, ¿ya? Que las tablas funcionan desde la 4ª a la 9ª región respectivamente, incluyendo la región metropolitana. ¿Cuáles son estas? Están en la norma. Las figuras, estos esquemitas, corresponden a la figura 4.1, ¿ya? Y la tabla que les voy a poner acá de la 9ª región, ¿ya? Es parte de la tabla 4.1, donde recuerden que entre la 4ª y la 9ª ustedes pueden ver la tablita y dicen, ah, mira, estoy en la zona sísmica 1, zona sísmica 2, zona sísmica 3, ¿ya? Porque viene tabulado. Entonces igual es mucho más fácil trabajarlo bajo ese criterio. Miren, voy a colocar acá la tabla. Aquí saqué la 9ª región solamente. Déjenme ver si lo puedo poner acá. Algo no me está dejando tomar. No me deja ponerlo más arriba. No sé por qué. Ya, pero se lo voy a mostrar mejor porque no puedo hacer lo que quería hacer. Ya. Estoy en la norma, por si acaso. Me voy a alejar un poquito para que veamos acá la información. Las zonas están así. Dice región, zona 3, zona 2, zona 1. Recuerden que la zonificación sísmica en tabla, que es esta tabla la 4.1, va entre la 4ª y la 9ª región, incluyendo la región metropolitana. Voy a la 9ª. Acá está la 9ª región. ¿Ya? En este caso nosotros estamos buscando la comuna de Padre Las Casas. La comuna Padre Las Casas está acá. ¿Ya? ¿A qué zona sísmica corresponde? Voy a subir acá arriba, vamos a ver. Corresponde a la zona sísmica 3. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué va a hacer cuando le toque hacer su ejercicio? Usted va a ir a buscar en qué zona sísmica están emplazadas, dependiendo de la comuna que ustedes le den como antecedente. Si les dan como dato una comuna que está entre la 1ª y la 3ª, o entre la 10ª y la 12ª, y entre medio de las nuevas que aparecieron, la 14 y la 15, ¿ya? Usted tiene que basarse en el plano, ¿ya? O en el mapa que ustedes tienen. Es muy poco detallado, pero es la información que se tiene para esas regiones. ¿Ya? En nuestro caso, entonces, la zona sísmica que le corresponde a la comuna de Padre Las Casas, que está emplazada en la 9ª región, es la zona sísmica 3. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de la tabla. La tabla tiene mucha más seguridad que el dibujo o que el mapa que tenemos ahí. ¿De qué nos sirve la zona sísmica? Con la zona sísmica nosotros vamos a sacar un antecedente, ¿ya?, que se llama la aceleración efectiva. Y esto está netamente asociado al impacto que va a tener el sismo o cuánto va a aportar al lugar en el cual está emplazado. ¿Ya? La zona sísmica 3, que esta tablita por si acaso es la tabla 6.2 que también está en su norma. Como les digo, yo les recopilé la información, entonces se los fui simplificando un poco. ¿Ya? Usted entra a esta tablita con la zona sísmica, que en este caso nos dio zona sísmica 3, ¿ya? Y a usted le entrega como un antecedente esta aceleración, que en este caso la aceleración efectiva, también conocida como A sub 0, es igual
a 0,40 G. No quiero que reemplacen G, quiero que lo dejen así. Ese es el dato que usted sacó. Sacó como dato o como antecedente de lo que estaba buscando, que la aceleración efectiva era de 0,40 G. ¿Ya? Preguntas. ¿Hay alguna duda de cómo determinar la zona sísmica y qué edad saco con la zona sísmica? Profe, o sea, todas las que están en la zona sísmica 3 es 0,40. Y las que están en la zona sísmica 1 es 0,20 y en la zona sísmica 2 es 0,30. Ese dato es Ya. dependiendo del lugar en el que está emplazada tu estructura. ¿Ya? Al nosotros sacar este A sub 0, si se dan cuenta, acá también tenemos un dato más para nuestro cálculo. Dentro de estas fórmulas generales, ahora tenemos también el A sub 0. Miren. Ya, de a poquito vamos a ir recopilando la información en función de los datos que nos va dando el enunciado. Ya tenemos dos datos, peso sísmico y la aceleración efectiva o el A sub 0, que lo sacamos con la zona sísmica. Después viene un concepto que nosotros ya lo vinimos a ver, pero igual quiero que vean la tablita completa, que yo la resumí súper resumidamente, por si acaso, en ese que les mostré la clase pasada, que corresponde a las categorías de uso. ¿Ya? La categoría de uso literalmente va a ser en función del uso que tenga la estructura. ¿Ya? Y nos va a entregar como un antecedente ya un elemento que se denomina coeficiente de importancia. Entonces, lo primero que ustedes tienen que determinar es establecer a qué categoría o cuál es la naturaleza de ocupación que tiene su edificio o su estructura. Esta es la que viene, por si acaso. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo la resumí muy resumidamente? Ya. Esto es lo que viene por cada uno. Para la categoría 1, esa es la información que les entrega. De hecho, esto es lo que les decía que era súper importante. En la 1 son todas aquellas estructuras que no entran en las categorías 2, 3 y 4 y que representan un bajo riesgo para la vida humana en caso de falla. O sea, si en caso de que fallara eso, no hay mucha población o mucha gente que esté trabajando en ese lugar, ya, por ende, el riesgo no es tan grande como podría ser en un edificio, como podría ser en una oficina. ¿Ya? La categoría 2, se les leí hace poquito, cuando nosotros ya determinamos que la nuestra era categoría 2, edificios destinados a la habitación pública, privada, que no entran en las otras categorías, claramente, entran dentro de esta. En la categoría 3, que acuérdense que vamos aumentando de categoría, son edificios y otras estructuras cuyo contenido sea de gran valor, incluyendo pero no exclusivamente bibliotecas y museos. Edificios y otras estructuras donde exista frecuentemente aglomeración de personas, incluyendo pero no exclusivamente, y acá aparecen las diferentes características que entran dentro de esta categoría. ¿Ya? Y en la categoría 4, que es como la más grande de clasificar, es esta que está acá. Entonces se dan cuenta, acá están toda la información, edificios y otras estructuras clasificadas como edificios gubernamentales, municipalidades, etcétera, etcétera. Edificios clasificados como instalaciones esenciales. Entonces, usted, dependiendo de lo que está analizando, se va a meter a estas tablitas y va a ver en qué categoría entra lo que usted está analizando en cada uno de sus casos. En nuestro caso, el edificio dice en el enunciado que es de uso habitacional. Entonces, si a nosotros nos dicen que el edificio es de uso habitacional, la categoría de ocupación que tendríamos sería en este caso la número 2. ¿Ya? Porque son todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación. Ya, nos está entregando el antecedente que nos permite llegar a esa clasificación. ¿De qué nos sirve la categoría de ocupación? Ya, para un coeficiente, que yo les decía que finalmente ese coeficiente es como el valor que va a mayorar o a minorar el peso sísmico que usted va a tener, o imagínense, el porcentaje de ese peso que usted tiene, este coeficiente como tal lo va a aumentar o lo va a disminuir dependiendo de las características que tenga. ¿De dónde se saca ese antecedente? También de una tabla, ¿ya? Que es la tabla 6.1. Déjenme ver si la puedo copiar acá. No, no puedo. Aquí la tabla 6.1, que les va a permitir a ustedes, en base a la categoría que tiene su edificio, en nuestro caso era categoría 2, determinar este coeficiente de importancia. Este coeficiente de importancia, ¿ya?
o coeficiente I, imagínenselo como el valor que va a mayorar o minorar su corte basal. ¿Por qué? El corte basal se calcula como el peso sísmico por el coeficiente sísmico por este coeficiente. Acá entra a jugar este coeficiente, que se llama I. Si se dan cuenta, para los edificios de categoría 1, hablamos de agrícolas con poco flujo de gente, etc., este coeficiente es 0,6. O sea, este producto entre el peso de la estructura y el coeficiente sísmico, que en otras palabras es lo que se va a transmitir, ¿ya? Se va a ver minorado en un 40% porque lo vamos a multiplicar por 0,6, porque como no presentan un riesgo muy grande, no requiere que tenga quizás esa solicitación de esa manera. Distinto si fuera un edificio habitacional como en nuestro caso, que tenemos que el coeficiente de importancia es 1. Por ende, al ser 1, significa que esta multiplicación a este producto se va a mantener tal cual, ya va a ser el 100%. Mientras que para las estructuras que están en categoría 3 y 4, dice que es 1,2. Entonces, ¿qué implica que esto sea 1,2? Que en realidad a ese peso sísmico, por ese coeficiente sísmico, ¿ya? Que técnicamente, imagínense, como ese es el porcentaje que se está transmitiendo. Ahora nosotros con este coeficiente vamos a determinar cuánto es lo que vamos a usar para el proceso de cálculo posterior. ¿Vamos a usarlo todo? Que Diga. por categoría sería 1, ¿cierto? Nuestra categoría sería 1, sí, porque nuestro edificio es categoría 2, por ende nuestro Sí. I sería 1. Ah, eso. Pero esa es la lógica, como que va, este es el que lo mantiene tal cual. El 1 lo mantiene, dice no lo vamos a dejar tal cual. En las categorías 3 y 4 lo mayoran o aumentan en un 20% ese porcentaje. Y en la categoría 1 lo disminuyen en un 40%, lo dejan en 0,6. O sea, se quedan solo con el 60% de ese peso para el modelamiento de ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Esa es la lógica, por si acaso, de ese coeficiente de importancia, o I. En este caso, de esta tablita, nosotros sacamos para nuestro ejercicio, que por eso les digo que depende del ejercicio que a usted les toque. A nosotros nos tocó que era categoría 2, por ende, el dato que nosotros nos llevamos es que el coeficiente de importancia es igual a 1. Entonces, acá tenemos la categoría, por ende, el dato que era el I, lo que veníamos a buscar acá, nos da que es 1,0. Hasta ahora todos los datos que hemos recopilado lo hemos sacado de tablas, ya salvo el peso sísmico que lo calculamos nosotros, pero en base a la información que nos va entregando el enunciado de nuestro ejercicio. Ya. ¿Dudas, consultas con la categoría de uso o de ocupación? Profe, Dígame, Javier. ¿podría tirarle un poquito más abajo la pantalla para copiar el paso B? Ah, más arriba, acá. ¿Ahí? Esto, por si acaso, lo sacamos de la tabla. De la tabla 4.1, fuimos a buscar la 9ª región. De ahí salió el dato de la zona sísmica, perdón, y de ahí nosotros lo reemplazamos. Se me cerró el OneNote, dame un segundo. Lo hice colapsar. Ahí. Ahí, se había estresado por un segundo mi pizarra. Ya, se me borró, pero este dato, o sea, la zona sísmica, nosotros lo sacamos de la tabla 4.1 porque hasta la 9ª región están en tablas. Y fuimos a buscar lo que pasaba en la 9ª región y nos metimos en la comuna que nos daban como dato, que era Padre Las Casas. Ya. La categoría de uso yo diría que es uno de los factores más simples de determinar dentro de los ejercicios, ¿ya? O el coeficiente de importancia, porque en el enunciado siempre les van a decir el uso que tienen. Usted en realidad tiene que ir y ver en qué clasificación o en qué categoría entra. En el enunciado que yo les voy a dar, por si acaso. Igual ustedes cuando están trabajando en algo de este tipo, o si se enfrentan a un ejercicio, van a tener más que claro cuál es la ocupación que tienen. Ya. Ahora, el cuarto paso que yo establecí dentro de mi formulario, tipo, ya, está relacionado con el tipo de suelo o con la clasificación de suelo. El tipo de suelo también es un dato que me da el enunciado. Ya. En este caso, el enunciado, no me voy a volver, pero el enunciado nos definía que el suelo de este lugar
Ya, era un suelo tipo A. Esto es súper importante porque yo de hecho delante estaba buscando un dato y tengo la norma en mi computador, pero dije voy a buscarlo en Google y me apareció una norma, igual a la mía. Ya, empecé a buscarla y no me la fecha en realidad, empecé a avanzar solamente. Y de repente veo y me dice suelo tipo 1, 2, 3, 4. Y yo dije, pero si esto se actualizó. Efectivamente la primera norma que me apareció a mí cuando busqué, no me acuerdo qué estaba buscando, pero un dato de esta norma, me apareció una norma que era del 2009. Entonces, antes del terremoto, los suelos, acuérdense que les comentaba que se clasificaban con números romanos, del 1 al 4. Después se hizo esta modificación y se clasifican de la A a la E. Y tenemos un suelo F, que es como los suelos muy especiales que no tenemos ningún indicador para clasificar. Ya. Acá les están dando a ustedes el suelo listo. Por ende, ustedes no tienen que determinar a qué suelo corresponde, sino que yo ya les digo que es suelo A. Si ustedes no tuvieran este dato, ya, o sea, no supieran de frente que el suelo es tipo A, sí podrían recibir, como, no lo voy a hacer, pero sí podrían recibir como dato, por ejemplo, la velocidad a los primeros 30 metros como dato, el Q sub U, por ejemplo, o el N1, ya, son datos que alguien, no yo, porque no lo voy a hacer, les podría dar para que ustedes llegaran a la clasificación del suelo que corresponde a los antecedentes que ustedes tienen a su disposición. Ya, es una posibilidad. Por eso les digo, esta clasificación o este tipo de suelo al que se llega en base a esos resultados. Yo les doy el suelo, les digo suelo tipo A. Ya, ustedes solamente ahora analícenlo. Cuando usted determina el tipo de suelo que viene en el enunciado, usted va a tener a su disposición ciertos antecedentes. Ya. Estos antecedentes son los parámetros que dependen del tipo del suelo. De estos parámetros, para nuestro proceso de cálculo, ya necesitamos puntualmente 3. ¿Cuáles son? Está en la fórmula de arriba, pero yo se los voy a escribir acá. Del tipo de suelo, a nosotros nos interesa el S, nos interesa el T' y nos interesa el N. Ya, estos 3 valores nosotros los necesitamos del tipo de suelo. ¿Por qué? Porque estos 3 valores o 3 datos son requeridos para el cálculo del coeficiente sísmico. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Yo voy a pintar acá el cuadrito que corresponde al tipo de suelo que nos tocó, ya, de la clasificación que tenemos. Que en este caso es suelo tipo A. Entonces, esos son los parámetros que tenemos a nuestra disposición. Como les decía, de este tipo de suelo nosotros nos llevamos 3 parámetros. Ya. Solo 3, que en este caso son el S, el N y el T'. Para nuestro ejercicio, como el suelo es tipo A, nuestro S va a ser 0,9, este dato de acá, 0,90, nuestro T' en segundos es 0,20 segundos, y nuestro N es igual a 1. 1. Ya, esos son los datos que usted sacó luego de determinar a qué tipo de suelo le correspondía el lugar donde usted estaba haciendo el ejercicio. Ya, fue el tipo de suelo, ¿sí? Se metió a la tabla 6.3 y sacó los valores de los parámetros que dependían de los tipos de suelo. También, si se dan cuenta, son números, pero los saca en base a las tablas. Dígame. El T' es 0.20 segundos. Sí. Ya. Sí, 0.20 seco. Le voy a poner segundos para que no... Sí, son segundos. Esa S se refiere a la abreviación de los segundos. Es importante porque recuerden que por ahí entra una aceleración dentro del cálculo, entonces de una u otra forma entre ellos se tienen que ir anulando las unidades de medida para que nos quede el coeficiente. Por si acaso el coeficiente sísmico es adimensional, no tiene dimensiones, es un coeficiente, es como un porcentaje, que es nuestro primer objetivo de cálculo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta hasta este punto? No. ¿No? Perfecto. Hasta acá solamente hemos leído el enunciado y hemos ido a tablas. Ya, yo se la hice más simple porque si no tendrían que ir a todas las tablas de la norma, pero aquí les dejé ordenado o resumido las tablas. Ya. Ahí ustedes después las buscan, la 6.3, la 6.1, la 6.2, dependiendo de la ubicación. Están más o menos como de la mitad de la norma hacia adelante. Ya. Perfecto. Acá sí me voy a detener un poquitito porque esto es un coeficiente que cuesta un poquito a veces que lo asimilen. Ya.
dependiendo del tipo de elemento estructural y materialidad que tengan en su estructura, va a haber un coeficiente o un factor que se llama factor de modificación de respuesta. Este factor se denomina con la letra R y es un coeficiente súper importante para el proceso de cálculo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo o el sistema estructural que tenga nuestro edificio o nuestra estructura, vamos a tener diferentes máximos y mínimos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. ¿Ya? La norma es súper buena en ese sentido porque usted tiene un proceso de cálculo completo, pero también les pone márgenes. ¿Ya? Uno no puede no puede darle por decirles algo que va a tener un 120% del peso de la estructura porque no es algo real, sino que siempre hay márgenes de mínimos y máximos que se van a establecer en cada caso. ¿Ya? A esta tablita nosotros entramos primero que todo con el sistema estructural. Se divide en dos. Se divide como pórticos y como muros y sistemas de arrastramiento. Ya. Cuando ustedes determinan a qué categoría entra en la estructura de la cual ustedes están trabajando, tienen que pasar a una categoría que corresponde. Estoy partiendo por acá, miren, lo voy a tintarlo. Partimos entrando por acá. Determina a qué sistema estructural corresponde. ¿Ya? Posterior a eso, usted tiene que determinar qué material es el que está compuesto su sistema estructural. Los pórticos pueden ser de acero, que tenemos 4 tipos de marcos distintos, o pueden ser de hormigón armado. Los muros o los sistemas de arrastramiento pueden ser de acero también estructural, pueden ser de hormigón armado, pueden ser de albañilería confinada, ya, pueden ser de albañilería armada, de madera. Tenemos muchas opciones dentro del procedimiento de cálculo o de diseño. ¿Ya? Acá tengan ojo y claro porque acá se establecen los criterios. ¿Ya? Siempre las normas lean todas las tablas y todos los datos que les aparecen, incluso los más pequeños. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les dicen que los valores indicados en esta tabla para el acero estructural y el hormigón armado superan un cumplimiento de lo establecido en el 5.3.3, anexo B, y el 5.3.4, que son las características que tienen que tener los materiales. Se habla de un cierto criterio A, aquí nos establece qué significa. Que los muros de hormigón armado deben tomar en cada piso el 50% del esfuerzo de corte del piso como mínimo, para que entren dentro de la categoría. Ya. Y el punto 3, que es el que está acá como la última categoría, que dice como cualquier tipo de estructuración o material que no pueda ser clasificado en alguna de las anteriores, que ustedes saben que todas las normas tienen todas las opciones. Ya. Aquí nos dicen que no procede el cálculo del análisis modal espectral. Nosotros no estamos haciendo el modal espectral, sino que estamos haciendo el estático. Ya. Lo que implica que para nuestro cálculo el coeficiente que funcionaría o que nosotros podríamos determinar es el R, no el R sub 0. Ya. Este que está al ladito, que dice R sub 0, no nos funciona porque ese es para el otro método de análisis. Nosotros estamos haciendo el análisis, que es el análisis estático. Por ende, este es el que nos sirve a nosotros. Ya. Entonces, yo voy a ir a buscar al enunciado el dato que tenemos del tipo de elemento estructural. Ya. Voy a subir. Nos dice que es un edificio de hormigón armado. Ya. Tipo de elemento estructural. Sabemos que es un edificio de hormigón armado. Si nos dicen que es un edificio de hormigón armado, ¿qué sistema estructural tendrá? ¿Será de pórticos o será de muros? ¿De muros? De muros. Es de muros. Entonces, entramos a esta parte de la tabla. Ahora, el edificio nos dice que es de hormigón armado. Entonces, veamos acá cuál es la categoría de hormigón armado. La categoría de hormigón armado ya está. Y nos dice que el R que tenemos es igual a 7. 7. Se considera el primero, no el segundo. Como les digo, el segundo que está acá es para el análisis modal espectral, que no es nuestro caso. Ya nosotros estamos haciendo en este momento, en esta hora de clases, el análisis estático. Entonces, de la estructura, usted definió que eran muros de hormigón armado. Por ende, el R que usted se lleva de acá es igual a 7. Ya. ¿Dudas o consultas de este dato que sacamos de aquí?
claro? ¿No claro? Profe, ¿tomó Diga. que era muros en este caso porque es Sí. un edificio? Sí. Si no, Y- en el enunciado te especificaría o te diría que está hecho de pórticos. o sea, en el enunciado tendría que decir que va como pórticos. Sí, yo te lo tendría que poner así en este caso. Y claramente, si tú fueras la que está en terreno viéndolo, te darías cuenta inmediatamente a qué tipo de elemento estructural corresponde. Pero como ustedes no lo Ah, ven, yo les voy a dar el Ya, o dato. sea, este dato tendría que estar, o Sí. en su defecto viéndolo directamente. Sí. Es Ya. un tema visual o del plano que tú vas a tener a tu disposición en ese minuto. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, ya hemos calculado 5 cosas. Peso sísmico, zona sísmica, coeficiente de importancia, tipo de suelo y tipo de elemento. Hemos sacado más de 5 coeficientes porque en el suelo sacamos 3. O sea, ya llevamos 7 coeficientes o 7 factores o números o datos para nuestro procedimiento de cálculo. ¿Nos faltan datos? No, pero sí vamos a sacar, no nos falta nada por si acaso, solo calcular el asterisco, que después les voy a poner la fórmula nuevamente para el cálculo, pero tenemos todos los datos para hacer el cálculo. Ahora viene un concepto súper clave y súper importante, que son el tema de los coeficientes sísmicos máximos y mínimos. Ya. La norma establece que hay un máximo y un mínimo que se tiene que regir para el tipo de suelo, y eso va a ser en base a ciertos datos. Por ejemplo, el coeficiente sísmico máximo nos presenta de una u otra manera el valor máximo que puede tomar ese coeficiente. ¿Por qué tiene que estar limitado? Porque si no lo limitan, como les digo, les puede dar un valor, pero fuera de los rangos reales. Ya. Cualquier cosa les puede dar si uno no se pone un límite. Entonces la norma, y esta norma y casi todas las normas de carga, como lo puede ser el viento y la nieve, establecen máximos y mínimos para cada caso. Entonces usted sabe que no puede poner menos que esto y no puede poner más que esto otro tampoco. Acá nos dice que para el cálculo del coeficiente sísmico máximo, usted va a entrar a una tablita con el valor de R que usted calculó. Nosotros el R lo calculamos recién y nos dio que era 7. Entonces, como nosotros conocemos el R, ya que es el factor de respuesta, que es 7, nosotros entramos a esta tablita a ver cuál debería ser la fórmula que nos va a permitir a nosotros calcular el coeficiente sísmico máximo. Como R vale 7, la fórmula que nos permite calcular el coeficiente sísmico máximo va a ser la que yo tengo acá. El C máximo, que nosotros podríamos calcular, se va a calcular como 0,35 por S por A sub 0, y todo eso dividido en la gravedad. ¿Qué significa? Que para nosotros determinar este parámetro, vamos a tener que ir a los datos que hemos sacado en el camino. Javier, ¿me vas a preguntar algo? No, nada, no, nada. ¿No? Ah, ya. Bien. Como lo vi con el micrófono habilitado, pensé que tenía alguna duda. Ya. Yo voy a subir un poquitito para buscar el valor de S y de A sub 0 respectivamente. Ya. Lo ideal es que cuando uno termina de hacer esto, anote todos los datos juntitos y va desarrollando el ejercicio y se van a dar cuenta que se va a volver súper simple. Ya. Voy a ir a buscar el valor de S y de A sub 0. La gravedad ya les dije cuál va a ser el valor que vamos a trabajar, pero no lo voy a anotar para ver al tiro por qué. El S era 0,90 y el A sub 0, 0,40. G. 0,90 y 0,40 G. Esos son los datos que hemos recopilado en este ratito hasta ahora. Tenemos el S y tenemos el A sub 0. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a reemplazar en la fórmula para determinar el coeficiente sísmico máximo que nos permite, en base, ya sabemos que es al tipo de estructuración y material que tenemos. Tenemos 0,35 por S, voy a reemplazarlo con otro color. El S es 0,90, el A sub 0 es 0,40 G, y en el denominador también tengo una G, por eso no quise reemplazar la gravedad anteriormente. ¿Por qué? Porque si tengo todo arriba se está multiplicando, esta G con esta G se me van a simplificar, se me van a ir. Entonces ahora el coeficiente sísmico máximo va a ser el producto entre ese valor y ese valor. En otras palabras, entre 0,35, 0,90 y 0,40. Eso nos da 0,126. Lo tengo con... No sé si lo tengo con fixo.
Ah, no, 0,126. Exactamente. Ese sería nuestro coeficiente sísmico máximo. ¿Por qué es un dato tan bueno? Porque si el coeficiente sísmico que nosotros calculamos después de todo el desarrollo nos da más grande que eso, usted lo deja con el máximo. Súper simple. Por otro lado, si el coeficiente sísmico usted lo calcula y le da más pequeño que el mínimo, que ahora vamos a ver cómo se calcula, usted deja el mínimo. ¿Ya? Por eso nos establece como una banda de valores posibles, una banda de casos. Ya, esto lo vamos a dejar como dato porque eso lo verificamos al final del cálculo. El coeficiente sísmico máximo, recuerden que es un coeficiente adimensional, o sea, no tiene dimensiones, que nos permite a nosotros ver cuánto es lo más que usted va a poner. Y acá yo les copié estos como puntos de la norma, en el siguiente, donde se habla del mínimo, porque nos dice que el valor de C, que C por si acaso es el coeficiente sísmico, en ningún caso será menor que esto que está acá, que ahora lo vamos a ver cuánto sería, y tampoco va a ser mayor que lo que está indicado en esta tabla. O sea que en este caso no va a ser nunca mayor que este 0,126. Ese es nuestro antecedente. Vamos a sacar el mínimo y les voy a dar un pequeño break, ¿ya? Profe, Dígame. porque sabe que a mí me dio 0,028. Yo sé que igual porque agarré abajo el G de la gravedad. ¿Pero arriba también la dejaste? No, No, entonces, si quieres la dejan los dos, pero es lo mismo, porque se simplifica, gracias. ¿ya? Vamos a sacar o vamos a dejar listo también cuál sería el coeficiente sísmico mínimo. Como les digo, les voy a dar unos minutitos de break. El coeficiente sísmico mínimo, la ¿El de fórmula arriba está sería acá. el máximo? ¿Ese sería el máximo, el 0,126? Cuando nosotros calculemos, porque después lo vamos a calcular nosotros. Si nuestro resultado fuera más grande que ese, tienes que dejar 0,126. Eso es como lo más grande que puede ser ese coeficiente. Ese es como el tope superior. Por otro lado, también hay un tope inferior, que es el que vamos a calcular acá. Acá dice, en ningún caso el valor de C será menor que A sub 0 por S partido en 6G. A sub 0 por S partido en 6G. Si se dan cuenta, son los mismos factores que saqué recién. Entonces los reemplazamos. La gravedad, recuerden que la vamos a trabajar como 9,81. Acá sí entra la gravedad, Alejandro. Vale, Tenemos A sub 0, que sería 0,40. Ah, no, también la puedes simplificar, ni siquiera es necesario, mira. 0,40 G por 0,90. Y eso dividido en... No la simplifican, al tiro nomás. No hay sentido en hacer paso extra. 6G. Si se dan cuenta, tengo G arriba y G abajo. Entonces se me van a simplificar. Ni siquiera la necesitamos reemplazar. Nos queda 0,40 por 0,90 dividido en 6. 0,40 por 0,90 y eso dividido en 6 nos da 0,06. Ese sería nuestro mínimo, coeficiente sísmico mínimo. Y si se dan cuenta, eso depende de qué cosa. De la zona sísmica, porque el A sub 0 lo sacamos de la zona sísmica. Y el S depende del tipo de suelo. Entonces, en otras palabras, aparte de depender del material o del tipo de estructuración que tiene nuestro edificio o el elemento que estemos analizando, ya, los máximos y los mínimos se los está dando el tipo de material que están trabajando, se los está dando también el tipo de suelo y el lugar en el que está emplazado. Todo se va relacionando entre sí. Y ahí esas fueron las modificaciones que se fueron haciendo en este tiempo. ¿Ya? Hasta acá tenemos toda la información que necesitamos para entrar a calcular las fórmulas. Acá, si se dieron cuenta, técnicamente nos metimos en todas las tablas que podíamos para ir determinando los valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño break. Les voy a dar sus 10 minutos de descanso. ¿Ya? Y vamos a proceder al cálculo. Al cálculo me refiero a ya meternos en las fórmulas y ver cómo se van trabajando, cómo se va analizando cada caso, qué datos tenemos, cómo lo vamos organizando. ¿Ya? Así que el procedimiento de cálculo lo vamos a hacer después de un pequeño break. Son las 9:25. Son 10 minutos. Son 21:25. Una consulta. Cuénteme. Usted, ahí cuando simplificó los 0,40.g por 0,90 dividido gravedad, porque así estaba la fórmula. Sí.
Pero las Yo gravedad, lo como hice. tengo gravedad arriba y gravedad abajo, la Ya, simplifiqué. Si ya. tú la colocas Pero arriba y porque abajo, te ¿y tiene el que dar 6 de lo dónde mismo. salió? ¿Y el 6 de ¿Ah? dónde salió? ¿Y el 6 de De dónde acá. salió? Mira. Ahí está la fórmula. A sub 0 por S partido en 6G. Vale, ahí cuadré porque vale. Ya, no hay problema, Marión. No hay problema. Ya. Ya. 10 minutitos, chiquillos y chiquillas. Volvemos 9:35. Vamos a retomar nuevamente los coeficientes sísmicos máximo y mínimo. Y nos metemos al cálculo de Fenton. Ya, les voy a dejar ahí la pizarrita. Voy a parar la grabación mientras tanto. Ya. Antes de que tuviéramos el pequeño break, me preguntaron porque parece que no quedó muy claro esta parte del cálculo de los coeficientes. O sea, de los rangos en realidad de los coeficientes. Ya. El coeficiente máximo y mínimo no son más que parámetros que nosotros vamos a tener como para tener una cierta banda, ¿ya? De entre qué valores va a tener que estar el coeficiente que nosotros vamos a calcular. ¿Ya? ¿Cuál es el coeficiente? Hemos hablado de varios conceptos en este rato. Yo les he dicho corte basal, les dije coeficiente. Ya son varios antecedentes que tenemos a nuestra disposición. Entonces, ese coeficiente como tal, que es el coeficiente sísmico que vamos a proceder a calcular posteriormente, tiene un cierto margen de valores que puede tomar, ¿ya? Que son estos coeficientes que tengo acá. Se establecen como el coeficiente sísmico máximo y el coeficiente sísmico mínimo. Cada uno se calcula en base a ciertas características. ¿Cuáles son esas características que nosotros tenemos como criterios? Son las siguientes. Para el cálculo del coeficiente sísmico máximo, ya, se establece que usted tiene que ir a la tabla 6.4. Yo acá les dejé literalmente lo que sale en la normativa. Ya. El coeficiente sísmico, o SC, no necesita ser mayor que el que está indicado en la tabla 6.4. O sea, se entiende como el coeficiente sísmico máximo. ¿Cómo lo vamos a calcular nosotros? Ya vamos a entrar a esta tabla, que es la tabla 6.4, con el valor de R. El valor de R lo calculamos justo en el paso anterior, que era, en otras palabras, es un factor de modificación de respuesta, ya que está asociado al tipo de elemento estructural y la materialidad que le corresponde. Ya, ese es el dato, el criterio que nos lleva de esta tablita, ya, a sacar un coeficiente, que en este caso es 7, y a proceder al cálculo de este otro coeficiente. Como usted conoce el R, que en este caso es 7, déjenme que tengo mal puesta la tabla. En este caso es 7. Ya, usted entra a la tabla de los valores máximos y nos establece que la forma de cálculo de ese coeficiente sísmico máximo va a ser con esto que está acá. Dice que la fórmula del cálculo del coeficiente sísmico máximo cuando R es igual a 7 es de 0,35 por S por A sub 0 y todo eso dividido por G. Donde S es una característica del suelo, ya es uno de los parámetros que nos entregó la clasificación de los suelos. O sea, esto depende del tipo de suelo. El A sub 0, que es la aceleración, ya está asociada a la zona sísmica. Entonces, esos dos parámetros nosotros los sacamos de los datos que hemos ido recopilando, que yo lo único que hice acá fue subir a mí, ustedes lo tienen en un cuadernito, entonces claramente es más fácil para ustedes buscarlo. Pero de aquí lo saqué. Nosotros de la zona sísmica sacamos esta aceleración efectiva, que en este caso era 0,40 G, y cuando hicimos la clasificación del suelo y definimos el tipo de suelo, teníamos los parámetros disponibles para hacer nuestro procedimiento de cálculo. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos? Ya no solo en esta parte, porque esto es un dato de lo que estamos calculando, sino que para todo el proceso es el S, el T' y el N. Ya, estos son parámetros que dependen del tipo de suelo, ya, que nos entrega la normativa como información. ¿Qué viene posterior a esto? Ya, usted vino para acá, recopiló los datos que eran el 0,90 y el 0,40 G y puede proceder a reemplazar en la fórmula. Esto es lo que les da a ustedes el enunciado o la estructura de acá. Les dice, esta es la fórmula para sacar el coeficiente máximo en el caso que ustedes están. ¿Qué hicimos nosotros? Reemplazamos el S, reemplazamos el A sub 0. Yo aquí les dije que no era necesario que reemplazara la gravedad porque estaba arriba y abajo. Entonces, si estamos multiplicando el numerador y el denominador, se simplifican nomás. Ya no es requerido y no es un requisito que esté o que lo coloquemos, porque si lo colocamos igual después lo vamos a dividir, entonces en realidad es como colocar un 1 que no nos sirve de mucho en este minuto. Ya.
Nosotros lo desarrollamos, multiplicamos finalmente el 0,35 por 0,9 por 0,4, que nos dio el 0,126. ¿Qué significa este 0,126? Que el coeficiente sísmico no puede ser mayor que eso. Ya ese es el máximo. ¿Qué pasa si es mayor? No necesitamos colocar otro valor, así que nos quedamos con ese. ¿Ya? Ahora, como tenemos un tope para arriba, también tenemos que tener un tope para abajo, que sería técnicamente el coeficiente sísmico mínimo. ¿Cómo se calcula? Ya está normado también. Y nos dice que el coeficiente sísmico mínimo va a ser A sub 0 por S partido en 6G. Acá está en el 6.2.3.1.1 de su normativa, capítulo 6, inciso 2, y ahí vamos hasta llegar a esta parte de la norma, y aquí nos establece el mínimo. ¿Qué significa? Que usted tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, su coeficiente sísmico se puede mover entre ellos sin ningún problema. Si es más pequeño que el mínimo, tomo el mínimo, y si es más grande que el máximo, tomo el máximo. Ya, ese es mi rango. O sea, en otras palabras, el coeficiente puede estar, para nuestro caso, entre el 0,06 y el 0,126. ¿Ya? No puede ser más grande ni más pequeño que esos. Entonces, ese es el margen que nos quedó a nosotros para calcular el coeficiente sísmico. ¿Ya? ¿Ahí un poco más claro? Sí, profe. ¿Sí? A los que me habían preguntado. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya. Esto es súper bueno tenerlo desde antes, porque uno cuando ya anda, va al cálculo, dice, efectivamente, ¿me funciona? No. ¿Debo que dejar el mínimo? No. Tengo que dejar el máximo. Ya. Entonces, teniendo estos antecedentes, vamos a pasar al procedimiento de cálculo. Todo lo que hicimos recién fue recopilar toda la información que necesitamos para hacer el cálculo. ¿Ya? Ahora no nos queda más que empezar a reemplazar y a determinar los diferentes valores. Para el cálculo del coeficiente sísmico, que es el primer antecedente que necesitamos, ¿por qué? Porque para llegar al corte basal necesitamos saber el coeficiente sísmico, o necesitamos saber este C. ¿Ya? Yo les puse acá que puede determinarse en uno o en los dos ejes, porque depende del ejercicio. Les puede decir que en ambos ejes la rigidez es el mismo o que tiene diferentes rigideces. ¿Ya? Con la información que ustedes ya tienen recopilada, que yo la voy a copiar acá, el listado de todos los datos que tenemos, ¿ya? Ustedes van a determinar T asterisco, que recuerden que este T asterisco es este, que está acá, miren, se los voy a destacar. Este, que corresponde al periodo de vibración técnicamente de un modo que tiene una mayor masa. Entonces, nos permiten a nosotros también en función de la rigidez que hasta el momento no había entrado en ninguna parte de nuestro ejercicio, determinar ese periodo que después se reemplaza acá. Se reemplaza en la fórmula del coeficiente sísmico. Ya, hay varias metodologías, hay varios métodos con los cuales se calcula. Nosotros vamos a usar este que es el más simple en base a los antecedentes que nosotros tenemos. ¿Ya? Porque todos los valores que tenemos acá son datos, datos que de una u otra manera están a nuestra disposición. Ya, antes de hacer cualquier cosa, yo voy a anotar acá en una tablita o en una lista todos los datos que nosotros ya conocemos o que ya tenemos. Los datos calculados. Calculados. Desde el primero hasta el último. Lo primero que tenemos es el peso sísmico, que nos dio que era 2.397,5 toneladas fuerza. 2.397,5 toneladas fuerza. El segundo dato que tenemos es el A sub 0, que es 0,40 G. En A, en B tenemos A sub 0 igual a 0,40 G. En el C que calculamos el coeficiente de importancia, nos dio que era 1. En el D que calculamos lo de los suelos, nos dieron estos tres datos. Me los voy a llevar. No puedo, ya. 0,90, 0,20 y 1. .90, el T' nos dio 0,20 segundos y el N nos dio 1. Esto recuerden que era en base a los suelos. Acá le voy a poner zona sísmica, esto es coeficiente de importancia, esto dependía del tipo de suelo. Ya, miren cómo fuimos recopilando los datos. El E era el R. En este caso era 7, que dependía del tipo de estructura y
la materialidad. Esto es como mi recuerdo para que sepamos qué era lo que sacamos. El F y el G eran el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo. El máximo nos dio 0,126 y el mínimo nos dio 0,06. Eso es todo lo que nosotros hemos calculado hasta ahora. Peso sísmico, todo lo demás lo sacamos en base a la información que teníamos en el enunciado. ¿Ya? Y hay un último dato que no lo hemos utilizado hasta ahora, que era la rigidez. ¿Ya? Que ahora sí la vamos a invocar. Nos daban la rigidez lateral en ambos ejes. En el enunciado. Voy a copiar acá. Lateral en el eje X, que es técnicamente K sub X. Las rigideces son 48.000 en el eje X. 48.000 toneladas fuerza por metro. Y la rigidez lateral en el eje Y, que sería técnicamente nuestro K sub I, era de 52.000, si mal no recuerdo. 52.000, efectivamente. 52.000 toneladas fuerza por metro. Eso es toda la información que hay. Toda, recopilamos todo lo que tenemos a nuestra disposición. Ya. Ahora, si yo me meto a la fórmula del coeficiente sísmico, que es la que tengo acá, está C igual a todos esos factorcitos, ya, hay un dato que no tengo, que es este T asterisco. Este T asterisco, ya, está en función de el peso sísmico, de la gravedad y de la rigidez. Lo que implica que lo vamos a tener que calcular por cada eje, ya, porque tenemos rigidez distinta en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo nos va a quedar esto? El T asterisco, que sabemos que es 2pi por la raíz cuadrada del peso sísmico dividido en la gravedad por K. Este K va a depender claramente si estoy sacándolo en el eje X y en el eje Y. Ya, entendiendo que la gravedad va a ser de 9,81 metros partido en segundos cuadrados. Ese es nuestro dato. Ya. Tenemos la rigidez y tenemos el peso sísmico como antecedente. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a dividir nuestro ejercicio o nuestro procedimiento de cálculo en cada eje. ¿Por qué? Porque yo en este caso tengo la rigidez en los dos ejes. Por ende, yo voy a tener un corte basal en el eje X y voy a tener un corte basal en el eje Y. Lo que implica que de partida voy a tener un T asterisco en el eje X y uno en el eje Y. Voy a tener un coeficiente sísmico en el X y un coeficiente sísmico en el Y. Y así hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo único que me va a hacer variar en este caso? Es la rigidez que voy a tener en cada eje. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir haciendo en paralelo, en ambos ejes, pero voy a dejar acá bajito los datos. ¿Ya? Vamos a hacer el procedimiento de cálculo para el eje X y para el eje Y. ¿Ya? Recuerden que todos los datos son iguales, salvo las rigideces. ¿Ya? O sea, para los dos casos, todo esto es lo mismo. No lo voy a poder copiar. Salvo la rigidez. O sea, esto va a ser corte basal en el eje X y esto va a ser acá corte basal en el eje Y. Lo primero que vamos a calcular va a ser el T asterisco. Profe, cuando le pone TF partido por M, ¿qué es lo que significa? Tonelada fuerza por metro. Okay. Tonelada fuerza. Por si acaso. TF es igual a tonelada fuerza. Igual a tonelada, se lo voy a poner todo ahí. Tonelada fuerza. Ahí. Ya. Vamos a calcular este T asterisco en cada uno de los ejes. Ya. Ojo, que lo único que va a variar acá es la rigidez. Ya. Acá nosotros partimos de la premisa, partimos del hecho que conocemos los datos para calcular el T asterisco. Ya. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para calcular el T asterisco? El peso sísmico, que son los 2.397,5 toneladas fuerza. ¿Qué otro dato necesitamos? La gravedad, que es 9,81.
metros partido en segundo al cuadrado, y necesitamos la rigidez, que como estoy calculándolo en el eje X, van a ser los 48.000 toneladas fuerza por metro. Ya. Vamos a hacer en el eje X y después en el eje Y. Este asterisco en el eje X dice que es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada del peso sísmico dividido en la gravedad por la rigidez, en este caso en el eje X. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Tengo 2 por pi por raíz cuadrada de peso sísmico, que en este caso son 2.397,5. Esto está en toneladas fuerza. Y esto está siendo dividido por la multiplicación entre la gravedad, que está en metros partido en segundo al cuadrado, y la rigidez, que es de 48.000 toneladas fuerza partido en metros. ¿Por qué les coloco tanta unidad de medida? A veces como que se me... Porque necesito que logren ver que si esto es un periodo, tiene que estar en segundos. ¿Ya? Y que se den cuenta que de esta fórmula efectivamente llegamos a segundo como unidad de medida. ¿Qué les recomiendo? Si lo están haciendo con esta calculadora, les voy a compartir la pantalla. Con esta calculadora, aprovechen que tienen las fracciones. ¿Ya? En este caso sería 2 por pi por la raíz cuadrada de, coloquen la fracción. En el numerador tenemos 2.397 y en el denominador 9.81 por 48.000. Si tienen la otra calculadora, mucho paréntesis para que no tengan problemas. Ya, yo aquí copié textual, me faltó el 0,5 arriba. 0,5, ahí. 2.397,5, 9,81, 48.000. Eso nos da 0.448. Si lo redondeamos a 2 decimales, que es como vamos a trabajar nosotros, nos da 0.45. ¿Ya? Esa es nuestro T asterisco en el eje X. Ya, Profesora, sí. Dígame, ¿Usted? Marión. ¿Sí? Sí. sería mucha patudez si usted pudiera hacerlo con los paréntesis. No, no es ninguna patudez. Déjame abrir esa calculadora y les explico. Gracias. Ahí salió. Ya. Acá. En esta calculadora, que es el otro modelo que ustedes manejan, lo único que tienen que tener mucho cuidado es con los paréntesis, que es un tema bastante complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Yo aquí les recomiendo hacer primero la fracción, después a eso sacarle la raíz cuadrada y después eso multiplicarlo por 2pi. ¿A qué me refiero? Yo primero haría lo que está dentro de la raíz, que en este caso son los 2.397,5 divididos por, como en la división yo tengo un producto, voy a tener que colocar un paréntesis. 9.81 por 48.000. Aquí estoy sacando lo que está debajo de la raíz. A uno le saca la raíz cuadrada. ¿Ya? A este valor, usted le tiene que sacar la raíz cuadrada. Entonces tengo la raíz cuadrada de ese valor. Y esto es lo que está siendo multiplicado por 2pi. Voy a volver a hacer por si acaso. ¿Ya? Ahora, si usted quisiera hacerlo todo junto, que yo no lo recomiendo mucho en este modelo calculadora porque el tema de los paréntesis es muy sensible. Yo tengo 2pi por... Cuando usted abre la raíz cuadrada, si usted no le coloca paréntesis, asume que lo que viene al ladito nomás le está sacando la raíz. Entonces nosotros vamos a hacer un paréntesis. O sea, todo lo que yo coloque acá adentro va a estar dentro de mi raíz cuadrada. Ahora, yo abriría un paréntesis para el numerador, que serían los 2.397,5. Al cerrar ese paréntesis, tengo listo lo que va arriba de mi fracción. Dividido por, abro un nuevo paréntesis para colocar lo que va en el denominador, que sería el 9.81 por los 48.000. Y yo al cerrar este paréntesis, lo único que cerré fue el denominador de la fracción. Por ende, tendría que cerrar nuevamente este paréntesis. Esto es como en el Excel, cuando ustedes arman fórmula en el Excel, que si le falta un paréntesis no se los toma. Ya. Y ahí nos da. Entonces, el único tema con esta calculadora es el tema de que la lógica de esto es que usted piense que la calculadora lo mira linealmente, no como esta otra que lo mira como una fracción, que lo va desarrollando así. No, para la calculadora son solamente valores que se van trabajando hacia el lado.
Entonces, si usted no coloca el paréntesis, la calculadora solo le saca la raíz cuadrada al primer valor. Lo demás ya no lo considera como raíz cuadrada. O sea, hay que ir como traduciéndole de una u otra manera la información para que la calculadora lo entienda y nos pueda devolver el resultado que queremos. Entonces, por eso yo a veces recomiendo que lo vayan haciendo desde lo más, de dentro hacia afuera. Entonces, así se evitan problemas con las unidades de medida y con eso. Alejandro. Yo le daré la respuesta a eso. Lo que pasa es que la calculadora de la ploma que usted tiene es una calculadora ochentera, en donde, por ejemplo, todos los cálculos son de forma lineal. Sí. Es como que la hoja va corriendo para el lado. Listo, en la pantalla. Y las calculadoras de ahora, por ejemplo, modelo Casio Classic, yo que por ejemplo tengo una, las calculadoras de ahora, es como que la misma en vez de lineal es vertical. Entonces, por ejemplo, tú puedes escribir un número hacia abajo, y va a agarrar todo. Y es más práctico, porque es como hacer sí. tú anotas en la pizarra. Eso, es más práctico. Acá la calculadora, de hecho, esto también trae el modo lineal, pero claramente no es muy cómodo. Pero este es como el nuevo modo matemático que traen algunos modelos, no todos. Ya. Yo esta calculadora creo que se las mandé para que la descargaran en el computador. Porque funciona bastante bien, sirve para lo que la necesitamos. Pensémoslo así. ¿Ya? Profe, Dígame. ese 045 no tiene apellido, me refiero Sí, a alguna segundos, unidad de segundos, medida. segundos. Sí. Segundo, muchas gracias. Sí. Punto para la prueba. Me voy a acordar de usted ahí. Sí, efectivamente están segundos. ¿Por qué? Esto es lo que les decía, que yo lo copio, a veces suena súper redundante, pero es porque tienen que darse cuenta que todo eso que nosotros hicimos llega a eso. Teníamos toneladas fuerza en el numerador y en el denominador teníamos metros partido en segundo al cuadrado por tonelada fuerza partido en metro. Y esas son las unidades de medida. Ese metro con ese metro se me simplificaba, esa tonelada con esa tonelada se me simplificaba. Me quedaba así, 1 partido en segundo al cuadrado. Por la regla de la oreja, la regla como no sé cómo ustedes la conocerán, el segundo cuadrado sube, entonces me quedaba en el numerador. Y como esto estaba bajo una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de segundos es segundos. Y por eso la unidad de medida de ese componente, efectivamente, como dice Javier, tenía apellido. Ya no quedaba en el aire. Fácil. Profe, que se acuerde que profe, yo lo hago con la fórmula de la primera, la calculadora que fracciona, y no me da 0,031. ¿Colocaste el 2pi tal cual? ¿Cómo? ¿Multiplicaste por 2pi? El 2pi, sí, por la fracción de 397,5 dividido dividido por 931 por 48.000. No me da. No. ¿Le pusiste 48.000 o le pusiste menos 0? No, 48.000, tal cual. Qué extraño. Mira, vamos a hacer el del I y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Okay. Para el eje Y también tenemos que sacar este T asterisco, ¿ya? Que los datos que tenemos son el mismo peso sísmico porque seguimos hablando de la misma estructura. Lo único que cambia acá... todo esto. ¿Ah? Puros números, ¿ves? Pi, PCI, todo. ¿Le entiende? William está hablando. Yo pensé que me estaba hablando a mí. 2.397,5. Puede ser usado en tu contra, así que... La gravedad es 9,81. Yo por eso lo silencio. Yo no me quedo... No quiero usar en contra de nada, así que por eso lo silencio. Y la rigidez en el eje Y, que es la que varía, porque en este caso son distintas, nos da 52.000. 52.000 toneladas fuerza por metro. Ya. El cálculo es exactamente lo mismo, solo que ahora lo vamos a calcular en el eje contrario, en el eje Y. Este asterisco en el eje Y va a ser los mismos 2pi por la raíz cuadrada del peso sísmico dividido en la gravedad por la rigidez en el eje Y. En este caso sería 2 por pi por la raíz cuadrada de los mismos 2.397,5. Ya no les voy a colocar la unidad de medida porque ya saben que quedan segundos. Dividido en 9,81 por 52.000. Ahora, alguien iba a hablar y se arrepintió. Sí, no, es que, profe, yo lo saqué y da 0,43. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo sacaste?
Mi duda es en este caso, ¿por qué si el 52.000 es más grande que el 48.000, me da en el resultado, se puede decir, menos? Porque está en el denominador dentro de tu fracción. Está haciendo que sea más pequeño. Piensa que mientras más grande es el número que está en el numerador va a ser más pequeño. Lo estáis dividiendo por un número más grande. Sí. Imagínate, lo está dividiendo en más partes. Ya, ok. Esa es la lógica, ¿ya? Tenemos 2 por pi por la raíz cuadrada, fracción. ¿Quién era el que no le salía recién? No, a mí me salió ahora. ¿Le salió? Lo que pasa es que no le había puesto la raíz. Por 52.000. 0,43, efectivamente. Como bien decía Tania. 0,43 segundos. Ya. Sacamos este T asterisco, que es el primer paso para calcular el coeficiente sísmico y para llegar al corte basal. Ya. Se ve largo, pero en realidad cuando uno ya tiene los datos, reemplazar en la fórmula. La parte larga, entre comillas, es saber, que de hecho yo se las simplifiqué bastante, porque yo ya les dije dónde está toda la información. La parte larga es que usted vaya a la norma, página 2, página 3, página 50, y buscar los datos. Ya, acá ya está simplificado ese procedimiento. Cuando usted ya tiene el T asterisco, ya está en condiciones de calcular el coeficiente sísmico, que es esa famosa C que apareció todo el rato, ¿ya? Que nos salía que la C no podía ser mayor que esto otro, ya. Esa C es la que vamos a calcular ahora. ¿Por qué ahora y no antes? Porque para calcular el coeficiente sísmico, que esta es la formulita, voy a traerla, la voy a copiar de acá. Para calcular este coeficiente, que claramente vamos a tener uno en el eje X y otro en el eje Y, porque tenemos un T asterisco en el eje X y otro en el eje Y. Si se sientan o se detienen un segundito a mirar esto, necesitábamos este T asterisco que acabamos de calcular. Sin él no podíamos determinar este valor. Entonces, como nosotros ahora tenemos el T asterisco, lo tenemos en cada uno de los ejes. Recuerden que acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Ya. Vamos a poder calcular este coeficiente en cada uno de los ejes. Miren acá todos los datos que necesito para este cálculo, todo lo que hemos calculado. Necesitamos el S, necesitamos el A sub 0, necesitamos la gravedad no porque se me va a simplificar. Necesitamos el R, necesitamos el T', el T asterisco y el N. En otras palabras, prácticamente todos los valores que calculamos o que fuimos determinando. ¿Qué es lo bueno? Que usted en su hojita, aquí no se ve tan claro porque yo voy bajando en la planilla, pero usted tiene todos los datos anotados, los calculó todos. Entonces, ¿usted qué hace? Va y los anota nomás. Ya. Yo como los tengo acá arriba, voy a mirarlos. Ya. Ya sé, lo voy a pegar como una foto. Vamos a simplificar esto. Tenemos aquí nuestros datos. Ya, los voy a pegar acá también. Ya, estos son todos los datos que nosotros tenemos. ¿Cuál es el dato distinto que tenemos en cada eje? Este T asterisco que sacamos. Acá tengo el T asterisco en el eje X que nos dio 0,45. Y acá tengo el T asterisco en el eje Y que nos dio 0,43. Ya este es el único dato que va a ser una variación dentro de nuestro cálculo. Que créanme que esos 0,02 segundos afectan. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como tenemos todos los antecedentes para hacer nuestro cálculo, vamos a reemplazar solamente. ¿Ya? ¿Qué vamos a reemplazar? Acá tenemos todos los valores. No los necesitamos todos, yo los copio porque les saqué una foto nomás. Necesitamos el A sub 0, necesitamos el S, el T', el N y el R. Y claramente el T asterisco que acabamos de calcular. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a reemplazar? En la fórmula. Entonces, el coeficiente sísmico en el eje X va a ser igual a 2,75 por el valor de S, que S es 0,90, por el valor de A sub 0, que es 0,40 G. Ya, acá dice que esta expresión está dividida por la gravedad, por eso no quise reemplazarla porque se me va a simplificar, por R, que es 7, por R, que es 7, y todo eso va a estar multiplicado por la siguiente relación.
T', que ese es el que nos da el suelo, que en este caso es de 0,20 segundos, entonces ahí sí me va a ir en segundos con el de el T asterisco, que es 0,45 segundos también. Y esto va a estar elevado a n, que en este caso es 1. Ya. Acá, ¿por qué les dije que no reemplazara la gravedad? Porque se me van a simplificar. Esa gravedad se va, esa gravedad se va. Porque están en el numerador y en el denominador y están multiplicando. Entonces, esto me va a quedar más resumidamente como 2,75 por 0,90 por 0,40, todo eso dividido en 7 y multiplicado por 0,20 dividido en 0,45 elevado a 1. Por ende, este coeficiente sísmico lo calculamos así tal cual como está acá. Tenemos 2,75 por 0,90 por... ¿Profe? Dígame. ¿El elevado a 1 en este caso sería por la n? Sí, porque tu n es 1. Entonces, como va elevado a n, efectivamente, por esa razón es 1. Por 0,20 dividido en 0,45 y eso elevado a 1. El 1 no es necesario que lo coloquen, pero se lo voy a colocar igual. Ya. Miren, ingrese 2,75, 0,9, 0,4 dividido en 7 por eso elevado a eso. Tienen que colocarlo separado porque ese valor va a variar esa n, dependiendo del tipo de suelo. En este caso nos dio 1, pero puede ser 0,9, puede ser 1,1, puede ir variando dentro de un cierto margen. Ya. Y esto nos dio, voy a ponerle 2 decimales más, 0,063. 0,063. Ya, ese fue el coeficiente sísmico que nos dio en el eje X. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer nosotros en el eje Y. Cuando tengamos los coeficientes sísmicos, vamos a ir a nuestros máximos y mínimos, que los tengo acá. Entonces vamos a ver si están dentro de los valores. Si es que nos hubiera dado más bajo, tendríamos que usar el mínimo. Y si nos hubiera dado más alto, tendríamos que haber usado el máximo, digamos. Dijo que se eliminaba la G de gravedad y la Sí. S también. Le podría poner una rayita que después veo el video y se me olvida. Ah, los segundos ya. Sí, se simplifican los segundos, sí. Sí. ¿Y eso queda en alguna unidad de medida? No, es un coeficiente, es como un porcentaje también. Ya. Entonces es adimensional. ¿Ya? Calculamos este coeficiente en el eje Y, que es exactamente lo mismo, pero recuerden que acá lo que va a variar, voy a dejarlo ahí para que al tiro les muestro esto, pero es que si lo dejo, insisto que acá queda grabada la cámara y no van a ver ese pedacito. Acá necesitamos el A sub 0, el S, el T, el N, el R y el T' en el eje que corresponda. Por ende, el coeficiente sísmico en este eje va a ser igual. 2,75 por, y es lo mismo, lo único que va a cambiar acá es el 0,45 por 0,43. 0,90 por 0,40 G, todo eso dividido en G por 7, y eso multiplicado por 0,20 dividido en este caso en 0,43, y eso elevado a 1. ¿Ya? Los segundos se les van, se nos anulan, y también se nos van las gravedades. Se simplifican. Entonces, este coeficiente sísmico, esta C por si acaso es el coeficiente sísmico, va a ser 2,75 por 0,90 por 0,40 dividido en 7, y esto multiplicado por esta relación. Que si ocuparon esta calculadora, les doy el dato al tiro, no necesitan volver a reescribirlo, solo devuélvanse y cambian el 0,45 por 0,43. Es el mismo. Todo es lo mismo, lo único que cambió es T. ¿Ya? Y en este caso nos da 0,0066. No lo volví a escribir porque si se dan cuenta son los mismos valores. ¿Ya? En este caso, el coeficiente sísmico nos dio que era 0,066. Ahora, antes de proceder a hacer el cálculo del corte basal, usted tiene que detenerse un minutito acá y verificar que el coeficiente sísmico que usted sacó
en ambos ejes esté dentro de los coeficientes máximos y mínimos. El mínimo era 0.06, así textual. Y el máximo era 0,126. Recuerden que si les da sobre el máximo, ustedes trabajan con el máximo, y si les da bajo el mínimo, trabajan con el mínimo. Ya, esa es como su banda de uso. Ya. No puede ser menor que 0,06 y tampoco puede ser mayor que lo que se establece como máximo acá, porque recuerden que el máximo depende del tipo de suelo, depende de la zona sísmica en la que está y del material que tiene. No es solamente un dato, sino que son varios. ¿Ya? Y en este caso, ambos valores que nosotros tenemos están dentro de lo que se establece como lo requerido. Por ende, no necesitamos ir a buscar ni el máximo ni el mínimo, porque funciona. Como les digo, si fuera más, trabajan con el máximo, y si fuera menos del mínimo, trabajan con el mínimo. Ese es como su rango de valores posibles. Cuando ya llegan a... A ver si lo entendí. Si a nosotros en el resultado, por ejemplo, del X nos hubiera dado 0,07, hubiésemos ocupado el mínimo. No. Menos que el mínimo. O sea, si te hubiera dado, por ejemplo, 0,002. ¿Ya? Eso ahí sería hubiésemos más ocupado pequeño. el coeficiente mínimo que sacamos nosotros. Efectivamente. Y ¿Ya? por otro lado, si te hubiera dado más grande que el máximo, o sea, te hubiera dado, por ejemplo, 0,130. Ocupábamos los 0,126. Efectivamente. Ese es como tu ya. margen. No puedes En este ocupar... caso, como estás dentro de ese rango, vamos a ocupar los que nos salieron ahora. Efectivamente. Por si se pasa o por si se queda, ¿no? ¿Ah? Es por si se pasa o si se queda. Sí. En realidad tú miras acá y dices, estoy dentro de los márgenes, perfecto, sigo trabajando con mi coeficiente. ¿Por qué? Porque si te da menor o te da mayor, ya no sería un dato que estaría dentro de lo que se aplica a la norma. La norma te establece ese rango de referencia. Entonces no te puedes ni exceder ni disminuir en base a este coeficiente. ¿No se puede bajar un poquito la pantalla? 2 segundos. ¿Bajar o subir? Yo creo que subir. Bajarla. Arriba. No, pues tengo que subirla, porque si la bajo voy a la parte donde no hay nada escrito. ¿Más arriba? O sea, más abajo Sí, para más tu punto. ¿Más? Sí, para yo ver más arriba. Ahí. Ahí un poquito, no, ahí está. Ya. Sí, no, nos queda solamente el último paso, que es el cálculo del corte. Que es técnicamente todo lo que nosotros hacemos para llegar a ese corte basal. Que recuerden que en otras palabras, ese corte basal es la fuerza o es el porcentaje del peso que tiene la estructura que va a incidir o que va a impactar a nuestro edificio. Ya, esa es la lógica. Ese esfuerzo que usted va a sumar desde el punto de vista sísmico. Recuerden que igual esta metodología es súper básica, ya me refiero a lo que podría ser una estructura muy grande y muy compleja, sino que es una forma que nosotros tenemos en base a una metodología que, como les digo, es estática, o sea, no estamos exponiendo un acelerograma o no estamos viendo efectivamente cuáles son los desplazamientos que está sufriendo nuestra estructura realmente, pero sí nos funciona, y así es un dato que nos va a servir y que nos está prestando un antecedente que sirve, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora cómo se calcula el corte basal y la próxima clase, que va a ser nuestra última clase por si acaso, yo les voy a mandar a hacer una actividad este fin de semana hasta el martes, porque yo así tengo el miércoles para revisársela y les tengo las notas, ¿ya? Les voy a mostrar cómo sería un análisis dinámico. Yo tengo un análisis hecho, pero en un Excel, pero está hecho bajo el método de los espectros modales espectral. Ya, créanme que es largo, pero es bastante entretenido. No lo trabajamos nosotros así porque entran varios factores dentro del procedimiento de cálculo, como son matrices y una serie de datos más que necesitamos para ir analizando la estructura. Pero yo les voy a ir mostrando cómo se van comportando los modos en esa otra metodología de cálculo que les voy a plantear como dato o como presentación arriba. ¿Ya? Entonces, verificamos que nuestros coeficientes sísmicos están dentro de los márgenes, que es nuestro caso, ya, o sea, cumplen ambos. Por ende, vamos a proceder al último cálculo de nuestro ejercicio, que es el cálculo del corte basal, que es lo que nos pedían, ¿ya? El cálculo del corte basal, que es este famoso Q sub 0, nosotros lo calculamos por eje porque claramente tenemos rigideces distintas en cada uno de los ejes. El Q sub 0 va a ser igual al coeficiente sísmico por este I, que era el de importancia, por el peso sísmico, ¿ya? En el eje Y va a ser exactamente lo mismo, pero con el coeficiente sísmico que usted sacó en el eje Y.
coeficiente sísmico por el coeficiente de importancia por el peso sísmico. De estos tres elementos, solo uno tiene unidad de medida, que es el peso. Por ende, el corte es una fuerza. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los voy a escribir acá. Tenemos el corte en el eje X que nos dio, perdón, el coeficiente sísmico, que nos dio 0.063. El coeficiente de importancia lo tenemos acá arriba, que nos había dado que era 1, porque estaba en la categoría 2. Ya. Y el peso sísmico, que es el otro dato que necesitamos, es de 2.397,5. 2.397,5 toneladas fuerzas. Entonces, ahora el cálculo del corte basal es simplemente el producto de estos tres. Y por eso yo les decía, el coeficiente sísmico, en otras palabras, es un coeficiente que les dice qué porcentaje del peso de su estructura como fuerza usted va a distribuir o va a recibir, o es lo que se cree que se va a recibir desde el punto de vista sísmico. Ya. Claramente esto está basado en muchos modelos, no es que uno lo crea, sino que se han analizado diferentes estructuras y esto es lo que se ha establecido. Entonces acá nos queda lo siguiente. 0.063 por el coeficiente de importancia, que yo les decía que finalmente esto juega un rol de mayoración o minoración dentro de su ejercicio, que en este caso es 1, por el peso sísmico, que son 2.397,5 toneladas fuerzas. Eso nos da 0.063 por 1, lo voy a poner igual, por 2.397,5, 151,043. 151,043 toneladas fuerza. Ese va a ser el corte basal que tenemos en el eje X. En el eje Y, en el eje Y, que ustedes saben que aquí entre todos los tutoriales que existen, hay, que donde sabemos que el coeficiente sísmico o el porcentaje, mírenlo como un porcentaje, ¿qué porcentaje de ese peso se va a distribuir en los diferentes niveles? Un 6,6%, es poquitito, pero créanme que en cantidad son 151 toneladas fuerza, no deja de ser. Ya. Importancia, 1, y el peso sísmico, 2.397,5 toneladas fuerzas. Lo que implica que nuestro cálculo va a ser el siguiente. 0.066 por 1 por 2.397,5 toneladas fuerzas. Multiplicamos esto, tenemos 0.066 por 1 por 2.397,5. Nos da 158,235. Entonces, la pregunta que les hacen en el ejercicio, ¿cuál es el corte basal que existe en cada uno de los ejes? Usted da como antecedente que el corte basal en el eje X es de 151,043 toneladas fuerza y el corte basal en el eje Y es de 158,235 toneladas fuerza. Si se dieron cuenta, en el lado donde teníamos mayor rigidez, tuvimos un mayor corte, o una mayor cantidad de fuerza que se distribuyó. Eso también está asociado a que no por ser más rígidos los materiales técnicos o los elementos más rígidos van a ser mejores